Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes, querida comunidad. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta tarde de procesos a través de nuestra red social de Facebook. Pensábamos que no íbamos a llegar hacia ustedes el día de hoy por la caída de esta red, pero afortunadamente todos los astros se alinearon para poder llevar a cabo esta transmisión. Y también un saludo a todos y a todas las que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde de procesos, acercamiento con artistas desde el oficio. Un espacio que tiene la intención de promover el pensamiento de artistas y gestores para construir un espacio archivo de conocimiento para el análisis y el entendimiento del arte y la cultura. El día de hoy, en esta charla que lleva por nombre El MACAI, Espacio de Diálogo, Artes Visuales y Educación, tenemos el gusto de que nos acompañe el director del MACAI desde Yucatán, Rafael Pérez y Pérez, director del Museo Fernando García Ponce MACAI, oficialmente. Recinto museográfico dedicado al arte contemporáneo, pictórico y escultórico, ubicado en Mérida. Bienvenido, Rafael, es un gusto tenerte en este espacio. Agradecemos muchísimo tu apertura y haber aceptado esta invitación para formar parte de Procesos de la Memoria. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto tenerte por acá. Y bueno, también muchas gracias a todas y todos nuevamente quienes nos sintonizan. Les recordamos que estamos muy al pendiente de sus aportaciones y preguntas en la cajita de comentarios de esta publicación. Nos interesa mucho que esta conversación sea dinámica, sea orgánica y poderles leer y dar respuesta a sus preguntas y también compartir sus saludos. Díganos de dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo y bueno, así poderles mandar un saludo y poder estar un poco más cercanos a pesar de la distancia. Aprovecho también el espacio para agradecer a mi compañero Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones y moderador de esta charla, a mi compañero Luis Carmona, quien hace posible esta transmisión, y a todo el equipo de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, Rebe, Lázaro, Daniel, Víctor, que gracias a su dedicación y compromiso hemos logrado sobrellevar satisfactoriamente esta pandemia y bueno, estas actividades a distancia. Sin más preámbulo, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta cuarta transmisión de nuestra tercera temporada de Procesos de la Memoria. Tengo el gusto de ceder este espacio a nuestro nuevo director. Tenemos nueva dirección de difusión cultural universitaria y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Enríquez. Adelante, Juan Carlos.
Muchas gracias, Alejandra. Bienvenido, Rafael, nuevamente. Miguel Ángel, buenas tardes. Amigas, amigos, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarles a todas, a todos. Para mí es un privilegio dirigir unas palabras en este número específico de procesos de la memoria. Por un lado, por el cariño que yo le tengo a la península de Yucatán, no únicamente a la gastronomía, que es envidiable, sino a la cultura maya en general, al mestizaje fabuloso que se engendra en esa tierra, y hablo en tiempo presente, es una gestación continua de mestizaje, de encuentros, de cosmovisiones diversas, y que se celebra en distintos espacios. Uno de esos espacios, único en el sur del país, es el MACAY, este Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. ¿Por qué? Por la dedicación que le da a las artes modernas, como a las así llamadas artes contemporáneas, en todas las expresiones. Pero fundamentalmente, o digamos que el foco primordial son las artes visuales, las artes que tientan al ojo, que provocan a través de la vista universos, modos de concebir. Privilegio también no solamente de saludar a este espacio cultural único, abocado al cultivo del arte en el sureste del país, sino por saludar a su director, a Rafael Pérez y Pérez, no únicamente por su labor de dirección en este espacio, sino saludar su trayectoria como gestor cultural en distintos foros, bajo distintas disciplinas, todas ellas especialidades de la cultura, desde la curaduría, desde la museografía, desde el cuidado del patrimonio y de los símbolos que nos dan entorno y universo y sueño e imaginación. De veras es un gusto, Rafael, tenerte en esta conversación que sostendrás con Miguel Ángel Ortiz. Y por supuesto, repito lo que antes de que iniciáramos esta transmisión dije: las puertas de la Universidad Iberoamericana están abiertas para ti, están abiertas para el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el MACAY, están abiertas, estamos deseosos y ansiosos por establecer colaboraciones, intercambios, porque reconocemos que en esa parte del país nos espera un espejo donde reflejarnos, y nos espera también una ventana en donde proyectar lo que esperamos para este país. Antes de soltar el micrófono, y muy brevemente, lanzo lo que me llamó mucho la atención de tu perfil, de lo que has dado en otros espacios, y es la preocupación que tienes en torno a la situación civilizatoria, social, en torno a la paz, a la justicia y a su opuesto, a la violencia, a la criminalidad, al destejimiento social. Y cómo para ti el arte está al servicio de esa realidad y no es un punto de fuga fantasioso, sino que se valida justamente en las coordenadas de esta historia para construir la historia que viene. Entonces, coincido, resueno muchísimo con la necesidad de tener en el trasfondo de nuestro quehacer cultural y artístico, esta realidad que tanto nos hiere a mexicanas, a mexicanos. Bienvenido a este espacio nuevamente, y ahora sí lo dejo con Miguel Ángel Ortiz para que inicie esta conversación de procesos de la memoria, el MACAY, espacio de diálogo, artes visuales, educación, identidad, cultura, arte y multidisciplinas. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ale. Comunidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana. Una vez más estamos con ustedes, con este personaje que, bueno, ya Juan Carlos habló de él. Quería platicar un poco de su currículum, pero quizá lo haremos en el transcurso de la charla para ya acercarnos a esta conversación que va a estar jugosa. Nada más les comento que Rafael nace en Mérida en 1965 y de allí
adelante, tiene un sinnúmero de actividades en el área educativa y en la promoción y difusión del arte, pero eso ya se los platicaré. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafael, un gusto. Antes de empezar, como aperitivo les quiero comentar, ya estábamos platicando antes de esto, el Macay va a cumplir 27 años y tiene más o menos la friolera de 1.800.000 visitantes. Tiene un promedio de 72.000 visitantes, de los cuales 22.000 son infantes, son niños y niñas que van a este museo. Qué interesante es este trabajo. ¿Cómo llegas a este espacio? ¿Cómo lo encuentras y cuál ha sido este panorama que has construido a partir de todo este trabajo que ya estaba realizado? Realmente llego por una invitación del presidente vitalicio de la fundación y de quien era la curadora del museo, que era Silvia Madrid, hija de este gran museólogo de origen argentino, mexicano, Miguel Madrid Jaimes. Ella durante muchos años, yo creo que cerca de 10, siempre insistiendo en que viniera yo al Macay a trabajar. Siempre colaboré de cerca con el Macay, a pesar de no trabajar para él de forma directa. La amistad con el presidente de la fundación, y que bueno que es quien al final ha apoyado todo este proyecto, que es don Carlos García Ponce, honor a quien honor merece. En algún momento, pues ya durante la plática vienen los relevos institucionales debido pues al cambio de gobierno. Me ratifican, porque sí me ratificaron en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público después de estar 17 años. Y sin embargo, él me ofrece, el museo iba a cumplir 25 años y me dice, hay que hacer algo. No puedes quedarte ahí. Me encantaría que coordinaras en la muestra de aniversario, hacer un trabajo de investigación. Hay que pensar en avanzar de otra forma al museo, generar otro tipo de estrategias, no solo de investigación, porque bueno, la investigación es la base del conocimiento de todos los museos, sino también de organización al interior. Y es así como vengo a trabajar al Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. El museo ya tenía un camino andado. El museo ha tenido, como todos los museos en este país, altibajos debido básicamente a las economías, pero ahí hizo un trabajo muy grande con los niños. Efectivamente, hubo programas como Chumpajal, que era llevar el arte a los pueblos a través de un camioncito. Se llevaban libros, películas, obras de arte original, narradores, todo el día se estacionaba en un pueblo, se daba un taller para los niños y se iban a otro pueblo, que fue idea de Silvia Madrid, ¿sí? Una gran pérdida para el museo y también una gran pérdida para la península, dado que es la primera curadora mujer en esta península. Falleció hace cerca de un año. Y bueno, ella es la creadora de este programa que empieza a atraer y que reactiva con la idea de generar públicos. Públicos locales. En la Plaza Grande. Porque bueno, el público, digamos, temporal, frente del Palacio Municipal, al lado tenemos el Palacio de Gobierno, privilegiado, tenemos la casa del conquistador Francisco Montejo. O sea, estamos en un lugar privilegiado que es un paso de turismo. Eso lo tenemos garantizado geográficamente, porque bueno, también la cuestión de la geocultura, no hay que descuidarla nunca. Creo que hay que entender que hay pasos que son como obligados y que se proporcionan o se generan. Pero la parte educativa se debe a eso. Este museo
llegó a tener una gran afluencia antes de la pandemia y gracias a los programas educativos. Oye, Rafael, bueno, platícanos un poco más a propósito de de todas los órganos que constituyen al MACAI, porque, bueno, tiene una AC, pero todo esto construye este acercamiento a la comunidad y esta eficiencia como institución. ¿Cómo está construido esta serie de espacios administrativos en el museo? El museo, debido a recortes presupuestales antes de la pandemia, se ve obligado a recortar personal y hacer personal, digamos, interdisciplinario al interior. Digamos que la parte de curaduría, museografía y la dirección recae en tu servidor. Hay un área de exposiciones y difusión, un área administrativa y hay un área educativa que la compartimos entre la parte de museografía y tu servidor, ¿no? Aparte está toda la parte administrativa. Ahora, ¿cómo se mantiene el museo? A través de una fundación y los amigos del museo. Hay una aportación gubernamental por parte del gobierno del estado, una participación municipal que por primera vez se da este año, nunca se había dado. Este año el municipio decidió apoyar al museo ante la severa crisis ocasionada por la pandemia y que decide apoyar al museo. Y el gobierno del estado, que ha sido un benefactor, digamos, constante, con altibajos también debido a sus economías y debido a sus prioridades y debido a sus intereses, ¿no? Sabemos que la política, debería haber una política cultural, es más lineal, ¿no? Termina siendo realmente una cultura política, que no es lo mismo que la política cultural, ¿no? ¿Sí? Y de acuerdo a los intereses de quien gobierna, pues cambia mucho el interés. Hoy el interés puede ser tal vez el deporte o una ciclovía y no la cultura, y en otro tiempo será tal vez el arte popular y en otro tiempo será la gastronomía. No hay una linealidad, que tendría que haber una constancia. Sabemos que solo así funcionan los espacios culturales, cuando existen proyectos. Los proyectos culturales deben ser lineales. Oye, Rafael, bueno, en este sentido, tú tienes una serie de planteamientos a propósito de la dirección del MACAI, que la cultura no solamente es ir a los lugares y tener ahí una evasión. Esto tiene que ver con lo que decías de las políticas culturales. Tú estás construyendo con tu trabajo diariamente esta forma de relacionar la obra con la educación, pero también tienes un eje transversal que implica lo económico. ¿Cómo se relaciona este espacio cultural con estas otras formas? Porque también mencionas en alguna entrevista que la cultura puede ser un contenedor de la violencia, o sea, es un espacio cultural, pero tiene unas salidas muy variadas. Efectivamente, yo creo que así como siempre se plantea que el deporte sirve para un escape de la violencia o digamos bajar el índice delictivo, también la cultura, porque bueno, gente como yo que no fuimos muy buenos deportistas, a pesar que me pueda gustar el fútbol y el box, sí, nunca fuimos muy buenos para el deporte, pues encontramos en la cultura otra forma de ocuparnos, que tendrían que tener el mismo equilibrio y la misma atención. Pero además de ello, pensar en una ciudad, pensar en una entidad, pensar en un país que busca la modernidad y la imagen, porque el proceso cultural legitima no solo los procesos políticos, sino también, digamos, clarifica los procesos de labor gubernamental.
es pensar en los museos como tal. Un museo en una ciudad también genera economías que son turísticas, inmobiliarias. Si tú quieres vender una ciudad, vas a vender también no solo el turismo de playa, vas a vender también, bueno, el museo cuenta con tantas zonas arqueológicas, con tantos museos, con tantos auditorios, con tantos teatros, y eso también genera una plusvalía inmobiliaria que a veces no se ve ni se mide, pero está ahí. El estado de Yucatán es un estado privilegiado en cierta manera. En algún momento tuvo 2 escuelas a nivel licenciatura, tuvo 3 a nivel licenciatura de arte, y tiene 2. Una derivada de la Universidad Autónoma de Yucatán, que está adscrita a la Escuela de Arquitectura y Hábitat, y la otra que es la Escuela Superior de Arte, que depende del gobierno del estado. Okay. Y bueno, también creo que los museos sirven un poco como esta parte de generar, si vas a generar creadores, pero tienes que generar también oportunidades de desarrollo. El museo no solo, digamos, entretiene, porque bueno, hay una palabra que hoy se usa que es el ocio. Ajá. Que en el tiempo de mi abuelita, pues bueno, cuando te decían que estabas de ocioso, te decían que estabas haciendo nada, ¿no? Hoy el ocio es el empleo del tiempo libre, el correcto empleo del tiempo libre, y es la planeación de ese tiempo libre, que no es un tiempo laboral, colaborable. ¿Qué haces con ese tiempo? Y bueno, yo creo que todo va embonando la economía turística, la economía inmobiliaria, el empleo de los creadores plásticos, muchas economías, que eso a veces no se puede medir al 100%, pero que está ahí latente, que deberíamos tener estudios más serios de economía cultural. Porque además hay una cosa que ahorita que mencionas eso, Rafael, hay muy poca información en estadísticas, en números duros sobre la economía cultural, pero además también hay muy poca, aunque son espacios muy visibles los museos, las políticas públicas generalmente evaden esas responsabilidades. Se ve como un trofeo, o incluso los mismos promotores culturales no les interesa la cultura, sino pues en la escala política, etcétera. ¿Cómo se puede enfrentar uno a todos a estos espejismos que genera no sé si llamarlo el espectáculo de la cultura, o esta forma de acercarse a los procesos artísticos creativos de una manera más de farándula? Yo creo que había primero que entender que existe el término cultura muy amplio. El término cultura abarca desde gastronomía, tradición, lenguaje, vida cotidiana, moda, diseño, abarca muchas cosas el término cultura. La producción humana en general es cultura. Y existe la otra que es la derivada de las artes como tal. Y cuando entendemos la cultura de las artes como tal, pues también sabemos que hay espacios que son dedicados a esas artes. Los teatros, las bibliotecas, los museos. Y existen otro tipo de museos que también detonan la preservación de la memoria de ese quehacer y de ese trabajo, digamos, creativo humano, como son los museos de la canción yucateca, que existe uno, o el Palacio de la Música, o el Museo del Bordado, que hay un museo del bordado también en Yucatán. Pero bueno, también podría haber, como en Barcelona, un museo de la gastronomía, ¿sí? O generar otro tipo de museos que preserven la memoria de muchas cosas. En la Ciudad de México, que es una de las grandes ciudades en cuanto al número de museos, existe tantos museos como intereses. Hay desde el Museo del Objeto, que está en la colonia Roma, ¿sí? El Museo del Chocolate. En algún momento existió un Museo de la Pluma, que ya no existe, pero sí existió, ¿sí? Estaba ya por la villa.
los museos de cera, los museos, hay dos museos de arte popular, ¿sí? Museos de arte contemporáneo, pues hay bastantes, no bastante, no lo suficiente, pero sí los hay. Pinacotecas, pues bueno, pues está el Museo Nacional. Yo creo que pensar en el término cultura es un término muy amplio. Hoy por hoy, quien se dedica a administrar un puesto de cultura, pues es una responsabilidad cada día más amplia de lo que le tocó a la gente que nos antecedió, ¿no? Yo creo que hace 40 años alguien que dirigía cultura, pues se enfocaba básicamente a las bellas artes. Tal vez tocaba el tema del lenguaje, ¿sí? Yucatán, la maya, ¿sí? Como lengua, ¿sí? Y tal vez un poquito la tradición. Hoy por hoy el término cultural se ha abierto mucho más y el concepto tiene que abarcar a un mayor número de manifestaciones. Hoy por hoy tenemos el cine, el performance, que hace 30 años no era una ocupación, digamos, constante, aunque existía, estaba ahí. Pero bueno, para una Secretaría de Cultura o una Dirección de Cultura estatal, pues no tenía que tener una dirección dedicada a cinematografía. Hoy por hoy es un proceso constante. Se van abriendo las vertientes y se van tipificando y también creo que se van especializando. Ese es el gran reto que tiene el tema cultural mexicano, cómo especializar y cómo diversificar los intereses y además tiene que atender a públicos distintos. Es un tejido muy fino, pero muy grande. Ya no podemos estar entonces pensando que un museo es solamente el cuadrito puesto y que van los niños a copiar la ficha técnica, porque además que entraremos en el tema un poco más adelante, están las nuevas generaciones de museos. Pero bueno, ampliar el término cultura implica también muchas más responsabilidades a las instituciones. ¿Tú cómo has construido la idea para acercar a las personas, aunque te ha tocado un momento muy difícil históricamente por la pandemia, todo esto? ¿Cómo has construido este pensamiento para acercar a las nuevas generaciones, a su público, que también platicaremos un poco más detalladamente de esto, al Macay? Realmente yo creo que el acercamiento tiene que ser incluyente, ¿sí? Incluyente, perfecto, sí. Es una palabra que se nos tiene que quedar muy claro, incluyente, y tiene que buscar que la función principal de un museo es la educativa. Tiene otras funciones, sí la tiene, indudablemente, como la de la distracción. No todo el mundo que entra a un museo entra a buscar información. A veces entras nada más por distracción y es válido. Es válido, ¿por qué no? No siempre que vas al cine vas a ver una película de esa que llaman cinearte, ¿no? A lo mejor te toca ver una película ligera porque eso es lo que quieres ver ese día. Y también es cine. O a lo mejor un día decides ir a ver un espectáculo de danza que no necesariamente es danza contemporánea ni clásica. A lo mejor vas a ver otra cosa más divertida o vas a ver teatro ligero, ¿sí? Igual pasa con el arte. Y tiene que ser incluyente para poder generar interés sobre los públicos. En la conciencia en que cuanto conoces el entorno, tienes que valorar los proyectos y tienes que generar proyectos disímiles para llegar a distintos públicos. Si este museo solo expusiera, voy a poner un ejemplo, arte conceptual, siendo el único museo, digamos, gratuito y de arte contemporáneo aquí en Yucatán, estaríamos sesgando la oportunidad de otros creadores. O sea, el arte conceptual tiene que estar dentro de nuestro interés, pero junto con las artes plásticas, la pintura, el grabado, la escultura, ¿sí?
la fotografía, tiene que estar todo planeado de tal manera de lograr equilibrar estos intereses de la comunidad y también de los públicos. Es finalmente la comunidad y el público que te debe marcar el museo. El museo no debe ser un capricho personal. Eso lo deberíamos entender siempre. Los museos no le pertenecen a los directores. Los museos le pertenecen a la comunidad artística y a la comunidad en general. Conceptualmente son los propietarios y ellos son los que se apropian de ese bien cultural. Okay, oye, entonces esta definición me parece muy interesante, muy amplia y a largo plazo, porque si un espacio como el MACAI o como algún otro museo es un bien público y también tiene que tener una construcción para todos esos diferentes públicos, desde niños, de jóvenes o público especializado. Es por ahí donde se construye este proyecto hacia el futuro, Rafael, esta inclusión y tener en cuenta esa gran diversidad de públicos que puede tener una ciudad como la de Mérida. Sí, yo creo que hay una definición que da el ICOM sobre lo que son museos y dice que es una institución pública o privada sin fines de lucro, pero también dice que está al servicio de la sociedad y su desarrollo, ¿sí? Cuando dice que está al servicio de la sociedad y su desarrollo, ahí nos está marcando la pauta de que es la sociedad para la que sirve el museo. No es una colección cerrada donde uno al final no oyes la voz de quien asiste, ¿no? Y además, bueno, el museo tiene que estar abierto a público y este público, que es la sociedad en general, te va marcando la pauta del camino a seguir de la institución. Tienes que educar, o sea, tampoco se trata de hacer de los museos espectáculos, que ese es algo muy grave y en lo cual pecamos muchos museógrafos, ¿sí? Que ponemos al servicio ponemos la obra en función de la museografía y no la museografía en función de la obra, por ejemplo, o ponemos el espacio en función del espectáculo y no en función de la cultura como tal. Tienes que ser incluyente, sí, pero tienes que tener una responsabilidad cívica y una responsabilidad educativa y académica por arriba de todo. Oye, porque bueno, esto también, déjame leer un poco de tu currículum para que las amigas y los amigos de la comunidad entiendan más lo que has hecho y que entiendan todo esto que has hecho ha llegado a esta construcción. En el 2012 fue invitado como curador a la Bienal de Beijing para el Salón de Arte Mexicano en China. En el 2007 participó y dirigió el proyecto de creación del Museo de la Ciudad de Mérida. Por su labor en favor de la difusión de la cerámica, fue aceptado como miembro numerario de la Academia Internacional de Cerámica, siendo el único curador latinoamericano dentro de esa corporación. Ha sido miembro de los consejos de artes plásticas de la ciudad de Puebla, Museo de Arte de la ciudad de Zapopan, en Jalisco, y la Galería de la Academia de San Carlos de la UNAM. En material editorial ha colaborado en diversas publicaciones, entre otras Arte al Día Internacional, Arte y Artistas, Excelsior y Revista de Arte, así como ha coordinado o publicado una veintena de... O sea que me refiero a esto, Rafael, porque también es algo muy importante que creo que has mencionado, que es el trabajo de investigación en los museos. No son espacios en donde son ocurrencias de los directores, pero también tiene que haber un sentido de investigación académico, proposición, de propuesta hacia la comunidad. En este sentido, Rafael, ¿tú cómo has construido esas ideas para poder desarrollar el trabajo que has hecho como curador y como ahora director del museo? Yo creo que como responsable de un espacio museístico,
a pesar que, bueno, ya la definición de museo se pensaba cambiar desde hace algún tiempo en la reunión del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que se ha aplazado debido a la pandemia. Yo creo que la pandemia le va a dar otra forma de entenderlo, otro giro a lo que es un museo. Pero bueno, dice que es una institución que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, ¿sí? Particularmente creo que es la investigación la columna vertebral del espacio museístico. La investigación en todos los campos, la investigación para conservar, la investigación para catalogar, ¿sí? Y adquirir, y la investigación para también comunicar, exponer y exhibir. Finalmente, investigar le sirve a todas las áreas. Y creo que es a partir de ello que vas entendiendo cómo funciona el museo. Yo te diría de manera personal, hoy por hoy yo colaboro con un periódico local, cada 15 días con una publicación dedicada a museología. No hablo de artistas, hablo de temas museológicos que son mi interés hoy por hoy. Creo que a falta digamos, aquí en la península, ¿sí?, de una escuela de museología, pues creo que es una responsabilidad que nos toca abordar como punta de lanza de museo que somos, el tema museológico. Y es la investigación, la columna vertebral de todas las actividades que un espacio genera. Se investiga para todo, se investiga para educar. El museo educa. El museo comunica, investiga para comunicar. Cuando haces una curaduría, investigas para preservar los mejores medios de preservación. Incluso investigas hasta en el campo legal, ¿sí? Claro. Todo lo que está, porque un museo tiene un campo legal también que tiene que atender y que a veces no le entendemos, como son los derechos de autor, como son los lineamientos y las normas internas, los derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Los tratados internacionales. Hay una infinidad de normatividad en torno al tema museológico que a veces lo desconocemos. Pero yo creo que investigamos para ello, investigamos para conocer. O sea que el museo idealmente es un centro comunitario de conocimiento que a través de las exhibiciones, a través de las ediciones y todas las actividades, uno como individuo se puede conectar con la colectividad. Por ahí es también este sentido de espacio múltiple. Sí, y va cambiando. Yo te pondré un ejemplo. Cuando inició la pandemia, hubo un curso que se dio para la gente de espacios culturales, donde decía que si alguien tosía frente a un cuadro, había que poner el cuadro en cuarentena, ¿sí? Okay. En ese momento, pues bueno, ante la falta de información, te quedas pensando si eso es cierto o no. Hoy por hoy sabemos que, bueno, primero, nadie entra a una sala sin cubrebocas. No está permitido. Segundo, es el aforo, el distanciamiento de la obra. Y si se llegara a dar, además, no va a venir otra gente que vaya a besar o a lamer o a tocar el cuadro. Entonces, bueno, no puedes poner el cuadro en cuarentena, ¿no? Creo que eso te lo va dando la investigación de cómo va sucediendo y cómo va siendo el acercamiento, pero todo es cambiante. Como todo el conocimiento humano va evolucionando sobre la marcha, y también el conocimiento en el campo museológico